Por ejemplo, en el mito de Platón, cuando nos cuenta el mito de la caverna, es una realidad también. O sea, lo que quiero decir es que hay realidad detrás de los mitos. Un mito como el mito de Platón de la caverna nos está hablando de una realidad del alma que está encarcelada en un mundo donde le quieren hacer creer cosas y este alma siente que tiene que haber algo más. Entonces no es que haya una caverna que nos rodea, pero sí es muy real esa sensación de caverna. Pues esa es el valor del mito. Entonces con el laberinto pues pasa lo mismo. Se representa en esas historias y está hablando de una realidad. El mito más conocido entonces decía que era el de Teseo, que va a buscar al Minotauro en Creta. Sin embargo hay un mito más, una historia del mundo de los dioses muy antigua, de una deidad olvidada, antiquísima, que se llamaba Ares Dionisos. Y esta historia cuenta cómo esa deidad, Ares Dionisos, bajó a la tierra cuando todavía no había nada. Era un mundo oscuro. Y esa deidad tenía un arma que era un hacha de doble filo, como la que vemos aquí, y empezó a forjar ese mundo con esa hacha. Y resulta que el camino que llevaba era un camino en círculo. Y eso también es una realidad, no sé si os ha pasado, pero de todas formas está comprobado. Cuando las personas se pierden y no saben a dónde van, en un bosque o algo así, resulta que vuelven al origen, caminan en círculo. Entonces es un simbolismo, esa deidad forja en círculo y en realidad esta hacha se llama labris y de labris viene la palabra laberinto. Entonces va forjando ese laberinto y a medida que va avanzando va empezando a ver más luz. Y al final, cuando ya llega al centro, el hacha se convierte en antorcha que lo ilumina todo. Entonces un símbolo. Este hacha de doble filo representa el forjar el mundo hacia afuera, la guerra hacia afuera, pero también la guerra hacia adentro, el construirse hacia adentro. Esas curvas que damos en ese laberinto es lo que damos, porque es un símbolo nuestro, del ser humano, es ir forjándose y llegando a la luz. Ese es el mito primordial sobre el cual luego se adaptó, se puso en marcha el mito de Teseo. Cuando hablamos de este mito de Ares Dionisos, esa oscuridad no es una dimensión terrorífica, espantosa, como tampoco lo era el laberinto al principio, el laberinto del rey Minos en Creta. No era un lugar oscuro, era un palacio con jardines. No tenía esa dimensión terrorífica. Lo que sí pasaba es que las personas que ahí entraban pues daban tantas vueltas que se perdían y no encontraban la salida. Pero no estaba ese elemento tan tremendo que luego se añadió, que es el Minotauro. Y claro, el Minotauro pues en el mito cuenta como era un monstruo, mitad hombre, mitad toro, y que estaba en el centro, encerrado en el centro de ese laberinto, y que por un tema de guerras que había habido entre Creta y Atenas, pues cada 9 años el rey Minos pedía para el Minotauro un tributo a Atenas de 7 chicos jóvenes y 7 chicas vírgenes. Y entonces, en uno de esos viajes, pues Teseo, el héroe Teseo, se apuntó, digamos, a ese viaje con el propósito de ir a matar al Minotauro. Algunas personas también dicen, bueno, a ver, ¿qué es ese laberinto? Porque como no existe físicamente, como cuando hablaba de la caverna de Platón, sin embargo, también lo tenemos dentro, lo tenemos en este mundo. Dentro, pues es todo ese estado de pensamiento, de ideas confusas, de sentimientos o más bien emociones, todo esto que si no le ponemos orden, esto es una confusión y no sabemos orientarnos. Este es el laberinto y necesitamos la luz del hacha para orientarnos. Y en el mundo exterior, pues este mundo también es un laberinto porque es un laberinto en la medida que no nos concienciamos y no tomamos las riendas de nuestra vida.
Este mundo nos quiere llevar por unos caminos, pero caminos que no saben ni dónde van, por eso es un laberinto. Nos imponen modas, maneras de pensar, opiniones, todas esas cosas que uno dice, pues realmente yo, si lo miro con un poco de distancia, digo, ¿por qué? ¿Por qué esas modas que van por aquí, por allá? Realmente es como perderse en un laberinto y trae dos problemas. Un problema es que si yo no quiero seguir esa corriente, pues me voy a ver aislado, porque veo que todo este mundo me quiere llevar ahí. Entonces puede surgir un miedo a ser marginado de los demás. Entonces, bueno, pues me pongo con los demás. Y otro problema es el de la confusión, porque es que no se sabe a dónde se va. Y entonces ese es poder eso trae a los muchos seres humanos hoy en día, están en ese laberinto, y como van y vienen y no saben a dónde van, dan vueltas y no encuentran salida ni manera de mejorar, ahí trae una gran confusión, un gran desconcierto, una frustración de haber pasado años viviendo sin saber a dónde se iba. Por eso el laberinto es muy real. Podríamos decir también que, como todas las cosas, tiene una parte luminosa y una parte oscura. La parte oscura pues es la que estamos viendo, de que no hay salida, es todo oscuro. Sin embargo, el laberinto, retomando el simbolismo en su origen, que veíamos que no era algo tan horrible, sino que era algo para pasar por allí, es un símbolo de hecho que no es solo no está solo en Grecia, es un símbolo universal. Por eso se ve en varias culturas, y en la Edad Media con las catedrales góticas, pues todas tenían laberintos. Creo que si recuerdo bien, el único que queda todavía hoy es el de la Catedral de Chartres. Los demás se fueron recubriendo por otra cosa. Y ese laberinto justamente es el laberinto luminoso, diría yo, no oscuro. Es decir, que allí hay todo un camino también, pero ya nos lleva a un centro, y no hay minotauro tal como se entiende en el mito oscuro. Es decir, que representa la vida, está dentro de un círculo y damos vueltas, porque la vida es cíclica. Cada círculo, cada curva que damos es como una prueba que vamos pasando, y como el mito primordial del hacha que se iba convirtiendo en antorcha, cada vez que vamos pasando pruebas, vamos iluminando un poco más nuestra vida. Entonces realmente es un camino de iniciación que vamos a realizar. Por eso ese lado luminoso. Y además, es como entender de manera correcta la vida. Si lo entendemos de manera correcta, pues vamos a guiarnos bien por la vida. Si no lo entendemos de manera correcta, nos encontramos con el laberinto que no tiene sentido, que es confuso y que nos hace mucho daño. Un problema que hay también es esa idea que nos hacemos del minotauro. Como lo imaginamos, claro, la verdad que es algo que da miedo, es una cosa monstruosa, y entonces pues da miedo hasta entrar en el laberinto. En nuestras propias pruebas de la vida no nos atrevemos a entrar por ese miedo. Sin embargo, teniendo esa idea del laberinto como construcción de sí mismo, podemos recorrer cuando vamos recorriendo, vamos mejorando, vamos cambiando, nos vamos iluminando. Entonces, a medida que vamos pasando esas curvas, nos estamos haciendo más fuertes, le estamos dando más realidad a nuestra parte humana, a nuestra parte espiritual, y entonces ya el minotauro es como que nuestra manera de concebirlo ya se va achicando, digamos, y ya cuando nos encontramos con él, pues lo vemos tal como es, un montón de materia sin corazón, sin alma, que no es tan difícil vencer. Las pruebas es una manera de representar la vida que es muy útil para poder perder miedo y ponernos en marcha. El minotauro en nosotros también representa nuestro pasado que no queremos soltar. Ese pasado que esas experiencias negativas que hemos
vivido, negativas o no, todas las experiencias tienen una enseñanza que darnos. Pero el problema es que solemos quedarnos con la cáscara de la experiencia, lo doloroso que fue, lo tremendo, etc. Y entonces es una memoria pasiva. Es por eso la asocio con el Minotauro, porque el Minotauro es todo lo pasivo, lo inerte, lo que no se mueve. Entonces esa memoria pasiva nos atrapa y nos impide avanzar. Al revés de la memoria del hilo que de las experiencias siempre va a sacar lo bueno para recordar quién soy y seguir avanzando. Hay algo muy interesante con el tema del hilo, es que Teseo lo desenrolla, basado en el Minotauro, lo mata y luego lo vuelve a enrollar para salir del laberinto. Y resulta que al volver a enrollarlo, en vez de estar ahí con esa forma, alrededor del uso alargado, se forma un ovillo redondo. Entonces esto también es un símbolo. Representa la perfección, el perfeccionamiento que ha adquirido este Teseo, este héroe, porque al principio pues entró allí con imperfecciones, como entramos a la vida, pero a la larga, a pasar esas pruebas, a ir conociéndose, fortaleciéndose, luego al salir ya es alguien distinto, ya ha cambiado. Entonces por eso es el símbolo del ovillo redondo.